Y creo que hoy, aunque teníamos mucho más para poder estudiar del primero, vamos a pasar al segundo. Gloria al Señor, y vamos a estar estudiando ahí acerca del segundo infierno. Recuerde que la palabra, hemos tomado este tema de la palabra infierno, del significado de la palabra, ya que la palabra sería infernum, ¿verdad? Y es una palabra latina, y la palabra esta significa un lugar profundo o un lugar de sufrimiento. Así es que, tomando la expresión lugar de sufrimiento, hemos titulado el tema los tres infiernos, o los tres lugares de sufrimiento. Amén. Así es que vamos a ver el segundo lugar. Ya vimos el primer infierno, y es el lugar donde van las almas de los que mueren sin Cristo. Y estuvimos viendo que en el antiguo tiempo, antes de Cristo, las personas que eran salvas aún o morían, ¿verdad?, esperando esa promesa, también iban a ese lugar en un compartimento diferente al lugar de llamas, de acuerdo a lo que estudiamos ayer a través de las Escrituras. Amén. Estuvimos viendo que en ese lugar se encontraba Abraham, el Seol, el Hades, como también se conoce del griego. En ese mismo lugar estaba Abraham y todos los redimidos o todos los salvos, ¿verdad?, que habían muerto esperando la promesa, creyendo en Dios, salvos siempre por la misma gracia de Dios. Nadie ha sido salvo en la historia de la raza humana por obras, ni antes ni después de Cristo. Todos, el ser humano es salvo por la gracia de Dios. Amén, por la misericordia de Dios. Gloria al Señor. Entonces estuvimos viendo acerca de ese lugar. ¿Qué lugar dice la Biblia que es? Y como dije, incluso pudiéramos explicar los tormentos de ese lugar que mencionan las Escrituras. Pero vamos a pasar al segundo punto, ¿verdad? O al segundo infierno, que es el que vamos a estar estudiando hoy. Amén. Vamos a leer lo que dice segunda de Pedro capítulo 2 y versículo, dijimos, versículo 4. Leemos la palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La iglesia dice: amén, gloria al Señor. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Amén, hermanos. Otra vez, pero si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Oramos todos. Padre, le damos gracias en esta hora. Toda la iglesia orando, pídale a Dios que le hable. Padre, habla nuestras vidas. Necesitamos, Señor, de su gracia, de su misericordia. Necesitamos de usted, Padre Santo. Necesitamos de su ayuda, necesitamos de su palabra. Necesitamos avanzar en este camino. Necesitamos esa fuerza, Padre, que solamente usted puede dar. Que su Espíritu Santo hoy se mueva también, Señor, a través de su palabra, como lo ha hecho a través de la alabanza, Señor. Nos pueda llenar, Padre, de su gloria, y que su palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser, de tal manera que seamos edificados, Padre, fundamentados cada día sobre esa roca, Padre, para no movernos de ella. Que su palabra nos guíe, que su palabra nos use, que su palabra a cada momento, Dios amado, fortalezca nuestras vidas. Su palabra nos dé, Señor, esa fortaleza espiritual que todo cristiano, cada uno de nosotros necesitamos. En esta hora, Padre, yo no quiero salir igual de este lugar, como también, Padre, no quiero que tu pueblo salga igual. Permítenos abrir nuestro corazón a la palabra, Dios. Permítenos dar oportunidad a la palabra, Señor amado, para que llegue, Dios bendito, a lo más profundo de nuestro ser. Muchas gracias, Padre Santo, por su amor. Muchas gracias por su misericordia y por su palabra que nos dará, oh Dios amado, en esta noche. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermanos. Gloria a Jesús. Entonces dijimos que hoy nos toca hablar del segundo infierno. Hablamos ayer del primero, hoy vamos a hablar del segundo infierno, conocido como el abismo.
El abismo no es el mismo lugar de tormento donde está el rico, donde está Caín, ¿verdad? Donde están aquellos personajes, donde está Saúl con su familia. No es el mismo lugar, ¿verdad?, donde están aquellas personas que la Biblia enseña, o donde está Salomón. Aquellas personas que la Biblia enseña que se desviaron de la voluntad de Dios e hicieron lo malo delante de la presencia de Dios. No es el mismo lugar, aunque está en el mismo lugar que abarca el nombre Seol o Hades, pero compartimentos, como decíamos, diferentes. Ayer mencionábamos o leíamos el pasaje de la Biblia de Lucas, capítulo 16, y estuvimos viendo lo que la Biblia narra de ese lugar, cuando el rico habla con Abraham y le dice que vaya o envía a Lázaro, ¿verdad?, para, mojando la punta de su dedo en agua, vaya y refresque su lengua porque él está siendo atormentado en una llama, ¿verdad que sí? Entonces Abraham le dice que no pueden pasar ni donde está él hacia el lugar donde está el rico, ni donde está el rico pasar al lugar donde está Abraham, porque hay una cima. Y estuvimos explicando que esa palabra cima no habla de un cerro o de un monte, sino que habla de un hoyo, de un abismo. Entonces el abismo es el que separa o separaba en ese tiempo a los que estaban en el seno de Abraham y a los que estaban en llamas siendo atormentados en el mismo lugar con el nombre de Seol. Amén, iglesia. Entonces hoy vamos a hablar de ese lugar que estaba dividiendo los dos lugares, ¿verdad? Tanto en la parte alta, que era donde estaba Abraham, y la parte baja, que era donde estaban las llamas. Había este abismo que los separaba a estos dos grupos que estaban en ese lugar. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Entonces hemos leído acá esta porción de la palabra en el verso 4, que nos habla acerca de los ángeles. Veamos nuevamente lo que dice la palabra. Porque si Dios no perdonó, ¿a quiénes? A los ángeles que pecaron. Los que pecaron, a los ángeles que pecaron. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, si no dice la Biblia, recuerde que la palabra infierno es la palabra, ¿verdad?, traducida al castellano o al español, de las dos palabras, tanto hebreas como griega, ¿verdad? El hebreo Sheol o Seol, y del griego Hades. Entonces tenemos nuestra propia palabra en nuestro castellano o español, que es la palabra infierno. O sea, los arrojó al Hades, los arrojó al Seol. Pero ¿a dónde los arrojó? ¿Los arrojó en el mismo lugar donde fue arrojado el rico? No, no es el mismo lugar. Hay lugares de prisiones de oscuridad, y esos lugares de prisiones de oscuridad está en ese lugar conocido como el abismo, que Abraham describe que está en ese lugar o en el centro de la tierra, donde Dios encerró a los ángeles que pecaron. ¿Cómo pecaron? Ya lo vamos a ver a través de las escrituras. Entonces dice acá que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, a prisiones de oscuridad. Ahí los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Estos ángeles que están encerrados no van a salir sino hasta el momento que sean lanzados al lago de fuego, aunque hay un grupo de ellos que va a salir en el tiempo de la gran tribulación. La Biblia habla de miles que van a ser sueltos y van a salir de ese lugar, pero hay otro grupo que se va a quedar ahí reservados para el día del juicio. ¿Cuándo se dará el juicio? Bueno, cuando terminen los 1000 años del reinado de Cristo sobre la tierra, cuando la tierra en sí sea destruida, los cielos y la tierra. ¿Por qué ellos van a ser entregados o lanzados al lago de fuego? Porque ya no va a haber infierno, porque el infierno va a ser lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego, es lo que dice la escritura. Entonces veamos lo que dice también Primera de Pedro capítulo 3 verso 18. Primera de Pedro 3, 18, y vamos a leer también el verso 19 y verso 20. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Dice:
Ok, nos detenemos ahí. Vivificado en él, muerto en la carne, como murió Jesús, en la carne, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Esto dice que él continuó viviendo, ¿verdad? Continúa viviendo, pero es vivificado en espíritu. ¿Por qué? Bueno, porque le faltaba cumplir otra parte de las escrituras que se había dicho o se había profetizado acerca de él. Recuerde que el Mesías, cuando viniera el Mesías, tenía que cumplir más de 300 profecías referente a él. Durante o en el tiempo que él nacería, cómo nacería y de quién nacería, la Biblia lo profetiza. En el lugar que nacería, a dónde viviría, cómo sería llamado, la Biblia lo profetiza. Y cómo viviría el ministerio que tendría, la Biblia lo profetiza. Cómo moriría, la Biblia lo dice, cómo moriría. Y aún después de que su cuerpo físico haya muerto, la Biblia también dice, y él lo citó, dice, así como Jonás, ¿verdad que sí? Estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, conviene que el Hijo del Hombre también vaya a las profundidades de la tierra y esté ahí 3 días y 3 noches. ¿A qué día o a cuánto de los días después de muerto Cristo resucita de acuerdo a las escrituras? Al tercero o al tercer día, porque esto mismo dijo él, al tercer día resucitará. Y habla incluso, ¿verdad?, de que al tercer día moriría y resucitaría su cuerpo. Cuando estaba en el día sábado enseñando y todos aquellos fariseos se le acercan y le hacen preguntas acerca de lo que sería la vida del Mesías o ministerio del Mesías, y él comienza a hablarles y a explicarles todo este asunto. Pero bueno, vamos a continuar en el siguiente verso. Recuerde que él fue o es vivificado en espíritu. Luego dice el segundo versículo o el siguiente verso, ¿qué dice? En el cual, ¿cuál en el cual? En el espíritu. Recuerde que en el espíritu fue vivificado. En el cual, en el espíritu, dice la Biblia, lean. Fue y predicó en el espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Note la palabra encarcelado, que es lo que leíamos en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4. ¿A quienes encerró en cárceles? A los ángeles que pecaron, a los ángeles que pecaron, los encerró en prisiones de oscuridad. Entonces fue y predicó a los espíritus encarcelados. Dice la Biblia así, hermano. Bueno, predicó a los espíritus encarcelados. Yo decía ayer que hay muchas opiniones de muchos predicadores, ¿verdad?, de las cuales quizá usted va a escuchar, que muchos de ellos dicen que fue y predicó a aquellos que se perdieron en el tiempo del diluvio, o las personas que después del diluvio, ¿verdad?, no conocieron del evangelio, nadie les predicó de la palabra, o aquellas gentes en aquellas etnias donde nunca se llevó el evangelio, ¿verdad?, y murieron, y que él va y predica a esas almas que nunca habían escuchado el evangelio. Yo puedo decir que no hay nada más lejos de, ¿verdad?, de la verdad, porque Romanos, el apóstol Pablo, aclara esta pregunta que se hace a menudo, ya muchas veces los cristianos o no cristianos. Pero, y aquellos que nunca escucharon de Jesús, ¿cómo se salvaron? ¿Cómo Dios los va a condenar si ellos no tienen culpa? Porque nunca escucharon el evangelio, nunca supieron de que lo que estaban haciendo era malo, y nunca supieron del bien lo que Dios quería que hicieran. Bueno, cuando Pablo habla a los romanos, Pablo nos explica claramente que esa gente que nunca escuchó de Cristo sabía que Dios existía y que Dios es real. Romanos capítulo 1, cuando usted lee todo el capítulo y usted entiende esto, dice que Dios se da a conocer, se manifiesta a través de la creación. Aparte de ello, dice que Dios puso en el corazón del ser humano ese temor de que hay un ser supremo, y que cada persona que hace algo indebido o pecado delante de Dios, hay algo dentro que es espiritual de la vida de la persona, que redarguye la vida de la persona y lo hace sentir mal por las cosas que ha hecho. De tal manera que hay gente que nunca ha estado en una iglesia o nunca ha escuchado el evangelio, pero se esconde para robar, se esconde para matar. Sabe que hablar o decir una mentira no está bien, pero lo hace. Pero sienten en su vida que algo no está bien por lo que están haciendo, porque Dios puso esto en el corazón del ser humano. Entonces Pablo dice que
conociendo al Creador, no le dieron glorias al Creador, sino que honraron a la criatura antes que al Creador. Y está hablando de personas que nunca se les predicó el Evangelio, que nunca escucharon de Cristo. Así es que no hay excusa para nadie, ya sea que haya escuchado de Cristo o no haya escuchado de Cristo. Con solo, yo siempre he puesto este ejemplo, solo salir afuera, hermanos, y mirar hacia arriba, ¿cómo es que no se va a pensar de que tiene que haber una obra maestra, algo tan perfecto que se ha hecho? Tuvo que hacerlo alguien grande y perfecto que sabe hacer bien las cosas. Amén, hermanos, gloria al Señor, le alabamos a Él. Sea bendito el nombre del Señor. Gloria al Señor. Amén. Entonces, los mismos científicos, las mismas personas, incluso que aunque no todos los científicos son ateos, pero hay algunos de ellos que sí lo son, que no creen en Dios y tratan la manera, ¿verdad?, de explicarle a la gente de que Dios no ha creado nada porque Dios no existe, pero al mismo tiempo, con su misma ciencia, tratando de demostrarle a la gente que Dios no existe, que no hay un ser supremo que haya creado todas las cosas, se dan en la frente con todas sus teorías y se dan cuenta de que la nada produce nada. Así es que para que algo haya existido, ya sea del Big Bang, ya sea de ese choque que hubo en el espacio, tuvieron que ser partículas que alguien hizo, porque la nada produce nada. Y si nos apegamos ¿verdad?, a esa idea de ellos de que Dios no existe, sino que fueron partículas, ¿verdad?, que al chocar sucedió lo que se conoce como el Big Bang, o esa explosión que algunos llaman, ¿verdad?, en el espacio. Pero la pregunta es, ¿quién creó esas materias? Porque la nada produce nada. ¿De dónde existieron? Tiene que haber alguien que haya creado eso. Amén, hermanos. Entonces, ellos mismos, con su misma intención de negar que Dios existe, se dan cuenta que hay un ser supremo. Entonces, yo hablaba de estas personas que nunca escucharon el Evangelio, sabían perfectamente que hay un Dios. De tal manera que Pablo dice que prefirieron adorar mejor a los animales antes que al Creador. Amén, iglesia. Así es que es imposible, ¿verdad?, de que Cristo haya ido a predicar a los que estaban ya condenados, porque si estaban en ese lugar y en llamas de tormento, ¿cómo es que van a salir de ahí? La Biblia dice rotundamente que esas personas no pueden salir de ese lugar de tormento. Amén, iglesia. Entonces, ¿a qué va Cristo a las profundidades? Bueno, lleva muchas misiones y una de ellas es sacar a los que están cautivos, porque dice Efesios, que estuvimos leyendo ayer, capítulo 4, verso 8 en adelante, que Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Se lleva a los que están ahí, los que se conoce como el seno de Abraham, se los lleva, pero aparte de ello va a las profundidades de la tierra para proclamar. Vamos a ver lo que sigue diciendo la palabra, donde teníamos, hermanos, el texto que estábamos leyendo. Léalo, por favor, continúe. Se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces muchos dicen, no, es que ellos esperaban en la paciencia de Dios. No, dice la Biblia, esperaba la paciencia de Dios. Y esto es muy diferente, esperar en la paciencia o que la paciencia de Dios espere. Amén, hermanos. Amén. Lo volvemos a leer, esa parte que dice. Desobedecieron, ok, en otro tiempo desobedecieron, y aquí explica qué tiempo. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Cuando una vez esperaba dice. La paciencia de Ok, no dice esperaban, ¿verdad? Sino que esperaba la paciencia de Dios. ¿Cuánto tiempo duró esa paciencia de Dios esperando? 120 años, es lo que dice el Señor. La vida de ellos será 120 años, la oportunidad que Dios les da, el tiempo, ¿verdad?, que de acuerdo a la palabra que se encuentra, ¿verdad?, en la Biblia, dice que es el tiempo que predicó mientras se construía el arca. Ahora, ¿quiénes pecaron en ese tiempo? La misma Escritura nos enseña en el capítulo 6. Dice que hay seres espirituales que abandonaron su morada espiritual, y está hablando de los ángeles.
Amén. Ahora, volvamos nuevamente a 2 de Pedro, el capítulo 2 que estábamos leyendo, y verso 4. Dice la Biblia: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno. Así dice, ¿verdad? Entonces, en 1 de Pedro dice que desobedecieron. Estos mismos, desobedecieron. Esa palabra desobedecieron o desobediencia es la palabra epiteios del griego, y esa palabra significa, como lo traduce acá la Biblia, desobedientes o no creer en Dios. O sea, estos seres abandonaron incluso su creencia de que Dios es poderoso, porque pusieron la mirada en alguien que consideraron que era grande y se dieron cuenta que no. Porque dice la Biblia en Apocalipsis que los arrastró con su cola, ¿verdad que sí? La palabra cola es esa labia, como dijéramos nosotros al buen salvadoreño, esa astucia de poder engañar con los labios. Los arrastró con esa astucia de palabras y los engañó. Les dijo: miren, yo me quedo en el trono y yo los pongo a ustedes después de mí. Los engañan de tal manera que lo apoyan, se rebelan en contra de Dios, desobedecieron las órdenes de Dios, se rebelaron, desobedeciendo a Dios. Es lo que 1 de Pedro dice. Y luego también dice que fue y predicó. La palabra predicar o predicó que se encuentra ahí es la palabra keruso, que se usa, y es la misma palabra que usa Pablo, ¿verdad? Cuando dice habiendo sido heraldo, la palabra keruso, habiendo sido mensajero, habiendo sido heraldo. Pero la palabra keruso no solamente habla de predicar el evangelio, porque esa palabra los griegos la usaban para hablar de alguien que llevaba un informe o llevaba una razón o una orden para alguien más. Así es que no está hablando de que Cristo no solamente que fue y predicó el evangelio, sino que esa palabra también significa proclamar o dar una noticia o un mensaje, que muchas veces, y claro, lo traducimos como el mensaje del evangelio, pero esta palabra se usa para cualquier otro mensajero llevando cualquier otro mensaje que no sea el evangelio. ¿Sí me explico, hermano? Entonces Cristo va y predica, keruso, la palabra que se usa, y va y proclama. ¿Qué es lo que proclama? Bueno, la victoria que él obtuvo sobre Satanás en la cruz del Calvario y sobre toda potestad del mismo diablo o demonios o ángeles que se habían rebelado en contra de él. Los vence completamente. Amén, hermanos. Y ahora va y aquellos ángeles que se habían rebelado, proclama también su victoria, que en forma humana, viniendo a esta tierra, hermanos, así, humanamente, también venció al enemigo. Aparte de ello, llevaba otro objetivo, y era arrebatar las llaves. ¿De quién? Y tengo las llaves de la muerte y del infierno y del Hades. Las llaves de la muerte, ¿quién las tiene ahora? Cristo. Las llaves de la muerte, las llaves del infierno, ¿quién las tiene ya? Cristo. Fue también y tomó las llaves de la muerte y las llaves del infierno. ¿Por qué? Porque venció a la muerte y venció al infierno. Amén, hermano. Gloria al Señor. Poderoso es nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Entonces, luego dice que él va y predica, y les predica a quienes, dice, a los espíritus encarcelados. Y la palabra espíritu, que esta palabra comúnmente la entendemos como la palabra neuma, que se puede referir al espíritu humano también, pero esta palabra no es solamente la palabra neuma, sino que hay un derivado de ella, que es la palabra neumacín. Neumacín es la palabra que se usa en esta expresión, y no está hablando de espíritus del ser humano, sino que está hablando de ángeles o de espíritus de demonios, o de demonios, como también nosotros lo encontramos en las Escrituras. Si quiere, vaya conmigo a Hebreos capítulo 1, verso 14, para entender mejor a quienes Cristo fue y predicó o proclamó su victoria en las profundidades del abismo o las profundidades de la tierra. Gloria al Señor. Si ya lo tiene, léalo, hermanos. Dice
esa palabra espíritu, no son todos espíritus. Hay pregunta ahí, ¿verdad? Una pregunta, no son todos espíritus, es la misma palabra que se está usando aquí. No es la palabra neuma que se usa para el ser humano, e incluso la palabra neuma se habla en referencia al Espíritu Santo, pero en realidad para el Espíritu Santo no concuerda la palabra neuma, sino para el espíritu humano. Pero la palabra que se está usando aquí no es para el espíritu humano, sino para espíritus superiores al espíritu humano. Está hablando de ángeles, como dije, o de demonios. Amén, iglesia. Dice la Biblia, no son todos ministradores. ¿Quiénes son ellos, hermano? ¿Quiénes son estos espíritus? Pregunto, ¿quiénes son estos espíritus? ¿Quiénes fueron enviados para servicio de la obra por órdenes de Dios? Los ángeles, hermano. Los ángeles. Tampoco esto nos da derecho a darles órdenes a ellos. Porque no podemos, ellos no nos obedecen a nosotros, sino que obedecen a Dios. Quien los envía es Dios. La Biblia dice, y a sus ángeles mandará acerca de ti, le dará razón a ellos acerca de usted. Quien manda y da órdenes, los ángeles obedecen a Dios. Amén, hermanos, a Dios. Entonces ellos son enviados, ya vienen recibiendo una orden para ayudarnos a nosotros. Ya la orden es dada por Dios. Amén, iglesia. Alabamos al Rey, ¿verdad? Marcos capítulo 1, verso 23, también encontramos esta misma palabra griega que hemos mencionado. Y veamos a quién se está refiriendo en esta palabra. Marcos capítulo 1, verso 23. ¿Lo tienen? Léalo. Espíritu inmundo. Vuelvo a decir que la palabra que se encuentra ahí es la palabra neumasi. Y esa palabra está refiriéndose a seres superiores a los seres humanos. Amén, iglesia. Entonces Cristo va y predica a los espíritus encarcelados, no de los humanos, sino de estos ángeles que se rebelaron. Va y proclama esa victoria que Él tiene en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Y que de nada valió tanta rebelión, y que de nada valió el haber abandonado su morada espiritual, como también lo enseña las Escrituras. Veamos lo que dice Judas, aunque es un solo capítulo, y dijera el verso 6, pero para que no nos equivoquemos, capítulo 1, verso 6. Judas, capítulo 1, verso 6. ¿Qué dice la Escritura? ¿Entiende que está hablando de ellos? Amén, hermano. Lo leemos nuevamente. El pasaje dice la Biblia: y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Note esta palabra: no guardaron su dignidad. Hemos explicado en algunas ocasiones acerca de esa rebelión querubínica que hubo, y lo que Génesis capítulo 6 nos dice. Porque de repente usted va a escuchar a personas que enseñan acerca de esto y le van a decir que los hijos de Dios que menciona Génesis capítulo 6 y las hijas de los hombres, que los hijos de Dios son los hijos de Set, ¿verdad? Los primeros que invocan el nombre de Jehová en la tierra, y que estos eran como los cristianos de ese tiempo, los hijos de Dios, que viendo a las hijas de los hombres que eran hermosas, bueno, se enamoraron de ellas y también pecaron algunos de ellos. Pero no está hablando de seres humanos, porque la palabra hebrea, Benei Elohim, que se encuentra ahí, no es para los seres humanos, sino para los ángeles. Que dice la Biblia que viendo los hijos de Dios, Benei Elohim, que las hijas de Adán con M, las hijas del hombre, eran hermosas, tomaron mujeres para sí. Pero luego viene la otra pregunta: es imposible que un ángel tenga relaciones con un ser humano, porque él es espíritu y el espíritu no se puede tocar. Bueno, sencillo, la Biblia nos dice que los ángeles pueden materializarse. Amén, hermanos.
De repente nosotros leemos en el Génesis, estaba Abraham, ¿verdad?, fuera de su tienda, cuando a lo lejos vio que venían 3 varones hacia donde él, y salió corriendo al encuentro. Amén, hermanos. Y dice que, bueno, hizo esta reverencia que hacían los orientales, y les dijo que por favor entraran a su casa, que él les iba a traer agua para que se lavaran o lavarles los pies, y que iba a preparar algo de comer para que comieran y para que siguieran su camino. ¿Verdad que sí? Y ellos llegaron, o sea, lo que estaba viendo eran seres humanos, pero no eran seres humanos. En sí eran ángeles materializados. ¿Sí me explicó? Que les lavó los pies y comió con ellos. Y de repente 2 de ellos, mientras dice la Biblia que Jehová se queda con él, ahí encontramos al Señor. Amén, hermanos. Entre esos 3 se queda hablando con él, mientras 2 de los ángeles van hacia la ciudad de Sodoma, y ahí llegaron con Lot, ¿verdad que sí? Y Lot hizo lo mismo. No dice la Biblia cuánto tiempo, pero yo considero que habían pasado varias horas porque ya tenían hambre de nuevo. Porque él los invitó nuevamente, bueno, que iba a lavar sus pies, iba a preparar algo de comer y que se quedaran la noche en su casa, porque él sabía lo peligroso que era la ciudad. Amén, hermanos. Y otra de las cosas, si eran ángeles que se habían materializado, yo considero que su aspecto no era feo, hermano. De tal manera que aquellos mariposos, cuando lo vieron, querían conocerlos a ellos. Los querían conocer. Y quería, bueno, saca a estos varones que queremos conocer. No es de, hola, ¿cómo está? Mire, yo me llamo Martín. No quiero mencionar el nombre de él. ¿Y usted cómo se llama? Justo conocerla. Mire, qué bueno que vino a Sodoma. Usted es comerciante, que mire que es una ciudad de comercio. No, la palabra conocer es la misma palabra que encontramos nosotros en el Génesis capítulo 4, si no me equivoco, donde la Biblia dice que Adán conoció a su mujer, a Eva. Conocer es tener relaciones. Entonces ellos le dijeron, mira, saca a esos hombres que nosotros queremos tener relaciones con ellos. Amén, hermanos. Varones se veían como seres humanos cualquiera, pero no lo eran. Eran ángeles que se habían materializado. Aparte de todo ello, bueno, si no les es justo o suficiente con esta explicación para las personas que pueden pensar, ¿verdad?, de que no pueden tener los ángeles relaciones con un ser humano, bueno, aquí la Biblia nos dice claramente qué es lo que pasó con ellos. Dice, y a los ángeles que no guardaron, oiga esto, su dignidad, sino que abandonaron su propia, ¿cuál es la morada de los ángeles? Lo espiritual. Abandonan su propia morada para materializarse. La Biblia lo explica, hermano. Abandonaron su propia morada, dice, los ha guardado bajo prisiones de oscuridad. Veamos, no sé si es en este verso, pero quiero ver el siguiente verso, por favor. Dice, vea la comparación que hace. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, ¿qué dice, hermano? De la misma manera que aquellos. ¿Quiénes son aquellos? Los ángeles. ¿Cuál es el pecado que ellos cometieron al abandonar su morada espiritual? Relaciones sexuales. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas? La degeneración sexual. Entonces, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos, y menciona la Biblia el pecado. Entonces estos ángeles fueron encerrados. ¿Por qué? Porque abandonaron su morada espiritual y comenzaron a tomar a las hijas de los hombres. La Biblia o el hebreo diría para meterse en ella, para introducirse en ella o para penetrar en ella, dice el hebreo original. O sea, teniendo relaciones sexuales con las mujeres. De esta misma relación nacieron hijos deformes. La genética humana comenzó a deformarse, y no solamente la genética humana, sino la de los animales también, porque comenzaron a tener relaciones con los mismos animales, corrompiendo, así dice las Escrituras,
toda carne. Amén, hermanos. Entonces, a los ángeles que pecaron, los encerró en prisiones de oscuridad. ¿Cómo se llama esa prisión de oscuridad? El abismo, que es el segundo infierno que estamos estudiando, porque ahí no están tranquilos. Ahí, bueno, no están, ¿verdad?, con su vaso de agua, tranquilo, esperamos hasta el día del juicio, tranquilo. No, están siendo en ese lugar, en cierta manera, atormentados. Están encerrados en prisiones de ¿qué? Oscuridad, hermano. Con solo esto ya es un martirio. Cuando dice la Biblia oscuridad, es que, bueno, no es que como es la noche, ¿verdad? Se va la luz y aquí entre medio nosotros vemos pequeños bultos por ahí que se mueven. Oscuridad es que no se puede ver nada. No se puede. Son prisiones de oscuridad. ¿Dónde están ellos? ¿A dónde es ese lugar? Bueno, vuelvo a decir, Lucas, el Señor describe ese lugar cuando lo menciona Abraham, el abismo. Ahí es donde están encerrados. Le alabamos, hermanos. Esa palabra, los ángeles que pecaron, es la palabra amartia del griego. Y esta palabra significa pecado, significa fracaso, porque ellos fracasaron al desobedecer a Dios. Significa ofender, porque ofendieron a Dios. Y significa transgredir, porque quebrantaron los mandamientos de Dios. Entonces Dios lo que hace es tomar acción contra todos estos. Alabamos. Entonces, ¿en dónde están los ángeles caídos? Por lo menos los que están encerrados. ¿A dónde están, hermano? El abismo. En el abismo. ¿Y a dónde está el abismo, iglesia? En el centro de la tierra. Ya lo vimos y lo he repetido muchas veces, a ver si pasaba en el examen. En el centro de la tierra. Recuerde que el Hades está en el centro de la tierra y allí estaban los tres lugares. Donde estaba Abraham, el abismo que separa al seno de Abraham con el infierno en llamas, donde la gente está siendo atormentada, aquellos que no recibieron a Cristo en su corazón. Seguimos. Gloria al Señor. Dios es bueno, hermanos. Entonces, ¿dónde están? Bueno, están encerrados en prisiones de oscuridad. Amén, iglesia. Ahora, ¿qué dice la Biblia referente a Satanás? Satanás llegó a ese lugar. Sí, llegó a ese lugar, con la única diferencia que Satanás no está en ese lugar, ni al otro de los ángeles, que la Biblia no menciona nombres de ellos, pero sí hay otro grupo que quedó libre, que no todos fueron encerrados. Y para ello, fíjese que está el otro, los libros apócrifos, o libros que no fueron incluidos en el canon de las escrituras, o en esa vara de medir, de acuerdo a lo que significa la palabra, esa medida que se tomó a los libros para ver quién o cuál de los libros tenía inspiración de Dios y cuál de los libros no. Recuerde que cuando esto se hizo, no se incluyeron los libros de Enoc, pero el libro de Enoc, que no es considerado un libro inspirado, así que no podemos decir que esa palabra es fidedigna o esa palabra es fiel, o que esa palabra no miente, porque no se consideró un libro inspirado. Dice y menciona nombres de ciertos ángeles que aparecen, hermanos, en esa época del tiempo del diluvio y antes del tiempo del diluvio, en el tiempo de Enoc, porque habla de Enoc séptimo, de acuerdo a lo que cita la escritura, y de acuerdo a las generaciones, Noé, el séptimo, está hablando de ese que desapareció, porque Dios se lo llevó. Entonces, en sus escritos, él menciona nombres de los ángeles y los pecados que algunos de ellos cometieron y cómo se reúnen. Y esto es lo que es imposible de creer, porque un ser humano no puede llegar al cielo, porque allá no entra carne y sangre. Pero se reúnen y le dicen a Enoc que suba a la presencia de Dios, a las puertas de los cielos, y interceda por ellos, porque ellos quieren que Dios les perdone. Es lo que el libro dice. Pero otra de las cosas que menciona el libro es esto, que estos ángeles o demonios, ángeles caídos, les enseñaron a los seres humanos a fabricar armas. Es lo que dice el libro. Aparte de todo ello, le enseñaron a las mujeres a pintarse. ¿Está escuchando?
Le enseñaron a las mujeres a usar antimonios. ¿Me están escuchando, hermanos y hermanas? Así es que esa idea, vaya, de que eso viene del Espíritu de Dios, por favor, vaya tirando eso a la basura. Eso no viene de Dios, viene de los demonios, de los ángeles caídos. El pintarse, ponerse pintura en cualquier parte del cuerpo. Le alaba, fue el gozo, hermano. ¿Para qué mencionarlo ese libro, no? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aparte de ellos, los cosméticos, como hablamos hoy temprano con los hermanos, la mayoría de ellos están fabricados de los fetos de los bebés abortados, de los que asesinan sus madres, de los que colaboran los doctores para quitarles la vida, y de los que están colaborando muchos cristianos que compran esos cosméticos para ponérselos en la cara o en el pelo, donde sea. ¿Sí le alaba? Ay, no, es que yo estoy en defensa de los niños. Usted es un asesino también. Porque al comprar esto, usted está haciendo este mercado más grande. Y esto ayuda para que se asesinen más niños. ¿Le alaba? Se ve el gozo. Continuemos. Gloria al Señor. Veamos lo que dice Isaías, capítulo 14, verso 15. Le alabamos. Catorce, 15, si lo encontró, léalo, hermano, por favor. Ok, hasta él Seol. ¿Por qué menciona el Seol? Bueno, es que ahí está también este asunto. El abismo está ahí y es a los lados del abismo. Derribado fue hasta el mismo, las mismas profundidades de la tierra, a los lados del abismo. Así menciona, ¿verdad? La Biblia, hermanos. Sí dice eso. Veamos lo que dice acerca también de los demonios, que es que no quieren ir a ese lugar porque saben que ese lugar no es un lugar de vacaciones, es un lugar de tormento, es un infierno también para ellos. Hay mucha gente que dice, no, el infierno es aquí. Usted va a encontrar a los testigos de Jehová y dice, no, es que existe ese lugar de tormento, de llama, eso es mentira. Primero, que el Gehenna, ¿verdad? Que la palabra que ellos usan es el basurero hacia afuera de Jerusalén, en donde iba la gente, bueno, a tirar la basura, prendía fuego, siempre estaba encendido. Aparte de todo ello, ahí iban a tirar los restos de los animales sacrificados, siempre había gusano, y es por eso que la Biblia dice que el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Ahora pregúntese usted, ¿y que ahí crujen los dientes? ¿Quién es? No tiene lógica. Dice que ahí es un crujir de dientes, pero si todos están muertos, los animales están muertos, ¿quién cruje dientes ahí? Es que no está hablando del mismo lugar. Por otro lado dice, no, es que el infierno no es un lugar de tormento espiritual, es la tumba. La tumba, bueno, entonces usemos la palabra que se usa en la palabra tumba del griego y la palabra infierno. La palabra que diga Hades, que es la palabra griega, esa palabra no tiene plural, está hablando de un solo lugar específico. Hades, usted no va a decir los Hades, amén, hermanos, los Hades no permite la palabra un plural, pero la palabra tumba sí, que es la palabra kever en el hebreo, keverim, que usa la palabra plural, y la otra palabra del griego es meneminion o meneminion in, que ya usa una palabra plural. La i y la m al final siempre pluraliza la palabra que se está diciendo. Entonces, cuando usted encuentra en el griego la palabra tumba, es la palabra meneminion. Amén, hermano. No dice Hades, porque no es la palabra Hades, porque la palabra Hades habla de lo espiritual, no de lo físico. Meneminion in es como un cementerio donde hay muchas tumbas, porque es un término plural. Así que hasta por ese lado estos señores están equivocados también. Amén, hermano. Por donde quiera mencionarles, pues se equivocan, porque la verdad la palabra habla de un lugar de tormento. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Lucas capítulo 8, verso 31. Vamos a ir.
Lo tenemos, lea, ya lo encontró. Y los rogaba que no los mandase ir al abismo. No nos digas que nos vayamos para el abismo. No queríamos ir a ese lugar. ¿Por qué de ese lugar no vamos a salir de ahí? Porque ahí van a estar encerrados en el abismo. Ellos no querían ir. Mira, hermano, prefirieron meterse en chanchos, fíjense. En cerdos, pues, puercos, en pork. Prefirieron meterse en los animales, pero no quisieron ir a ese lugar, porque si los mandaba de ahí, que se iban a perder todo este tiempo. Imagínense, desde el tiempo que esos hombres salieron del Gadareno hasta la fecha, en cuánta gente, hermanos, no se metieron. Espero que no estén aquí, pero en cuánta gente vinieron, a lo mejor hasta por generaciones, pasándose de uno a otro y haciendo sus fechorías, llevando a muchos a la condenación, porque se quedaron acá libres. Le dijeron: no nos mandes al abismo. No les dice: bueno, no nos mandes a la llama donde está el rico, o por cualquier otra descripción, al abismo, porque saben que ellos exclusivamente van a ese lugar. Amén. Continuamos. Vamos a ver Romanos capítulo 10 verso 7. Vamos a ver si este versículo queremos leer también. Romanos 10, 7. Subir. ¿Menciona el abismo ahí? Sí, existe ese lugar. Así que Cristo sí fue a ese lugar donde están estos personajes que ya nosotros hemos mencionado. Apocalipsis 17, verso 7 al verso 8. Vamos ahí, por favor. 17, capítulo 17. Ok, detengámonos ahí. Vean lo que dice aquí la escritura, hermano. Estamos leyendo Apocalipsis 17, verso 7, ¿verdad? ¿Es así, hermano? Ok, ¿qué dice entonces? Y el ángel me dijo: vea esto, mire, sabemos bien quién es la mujer, entendemos quién es la bestia, y vea quién está detrás de la bestia. Así es que entendemos claramente que la profecía que se dijo, o del sueño que tuvo Nabucodonosor, hermano, esto se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Lo que falta al pie de la letra. ¿Por qué? Porque el imperio romano le dará vida al imperio del anticristo. Porque las piernas de hierro al final terminan con los pies en parte de hierro todavía del imperio romano, y en parte de barro cocido de otras naciones que se van a hacer alianza, y en parte será fuerte y en parte será débil. El imperio romano militar desapareció, por si queremos usar esta palabra, pero en sí el imperio religioso no ha desaparecido. Es el que continúa dándole vida a los pies con el hierro y el barro mezclados. Así es que hace algunos años, cuando se hizo la alianza de las naciones europeas, las naciones que se unieron, ¿verdad?, en Europa, fueron unidas bajo el Tratado de Letrán. Y ese Tratado de Letrán lo comandó, lo dirigió y lo firmó el Vaticano, dándole vida a lo que la Biblia ha venido diciendo, de dónde saldrán 5 naciones, las cuales apoyarán al anticristo cuando él aparezca, y 5 otras naciones, porque los pies están separados, otras 5 naciones que vendrán del Medio Oriente, las cuales también apoyarán al anticristo. Los 10 cuernos, los 10 reyes, las 10 naciones que menciona. Pero este personaje, hermanos, se recibirá un poder. El anticristo, notemos esto: el anticristo, cuando aparezca, será un ser humano, será un hombre, pero será un hombre poseído no solamente por el diablo, sino que va a haber una potestad dentro de él. Y es el que está mencionando el versículo acá, el versículo 8. La bestia que has visto
era y no es, y está para subir. ¿De dónde sube? Entonces, ¿está todavía en el abismo? Pues no lo sabemos, porque si el anticristo está ya por ahí, entonces este animal tiene que estar metido ahí. Pero va a subir del abismo y se apoderará de ese hombre para tomar el control, que se le va a ser otorgado por un poco de tiempo, como dice la palabra. Leímos el verso 8, ¿verdad, hermanos? Ahora, Apocalipsis capítulo 20, verso 1, veamos lo que dice ahí. Y una gran cadena en la mano. El abismo tiene llave, y esa llave la tiene el Señor. Amén. Y se abre ese lugar solamente cuando Él dice que se tiene que abrir ese lugar. De otra manera, nadie puede salir de ese lugar. Amén, iglesia. Apocalipsis 9, verso 1 al verso 3. Apocalipsis 9, verso 1 al verso 3. Dice la palabra: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. El verso 2 dice: y abrió el pozo del abismo, porque está enllavado, pero traía una llave y lo abrió, ¿verdad que sí? Y subió humo del pozo como humo de gran horno. Ay, es que no están, como dije, de vacaciones. Por eso a este lugar yo le he llamado en este mensaje el segundo infierno. Amén, hermanos. Porque en realidad están siendo atormentados todos estos animales en ese lugar. Y sale un humo como de un gran horno. La palabra gran es la palabra mega, que habla, la palabra griega mega, que habla de algo grandísimo. Ahora, luego dice: y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Vea cómo es esto, que no solamente se oscurece el sol porque la atmósfera será llena del humo y ya el sol no va a poder alumbrar, como cuando algún volcán hace erupción y el humo cubre el espacio y hay oscuridad, porque se oscurece. Bueno, no entra o no filtran los rayos del sol, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ok. Y luego dice que es tan denso el humo que sale, que se oscurece, que también, hermano, y el aire. Hermano, que se oscurezca el aire. Bueno, en ese tiempo lo van a oír la gente que se quede. Será terrible la oscuridad que habrá en ese tiempo. Entonces, el aire por el humo del pozo. El siguiente verso dice, el verso 3: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tiene poder los escorpiones. ¿De quién? De la tierra. ¿Así dice el verso? Ok, se les da autoridad y se les da poder. No son langostas comunes de las que comen la hierba. Está hablando de seres espirituales que salen de ese lugar, salen del pozo. Veamos cuántos son los que salen de ahí. Vamos a ver si está en la cita bíblica, el verso 16. Vamos a pasar hasta el verso 16 y vamos a leer hasta el verso 18. Dice la Biblia: y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Cuando usted lee todo el capítulo entiende que está hablando de lo mismo, de esos mismos seres que salen de las profundidades del abismo. ¿Cuántos salen en ese momento? 200 millones. ¿Son todos los que están encerrados ahí? No, no son todos. Saldrá una parte de ellos. 200 millones, por lo menos entendemos un número acá de los tantos, porque es que no puedo mencionar que se revelaron, esa tercera parte que menciona la Biblia. Y yo quizás considero millones de seres espirituales que se rebelaron en contra de Dios, pero van a salir en ese momento. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. El siguiente verso dice: así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Coraza, oiga esto, de fuego, de zafiro. Tenemos que entender el color del zafiro, de zafiro y de
Porque, ¿por qué salen con esas corazas? Porque en el lugar donde está hay mucho de eso. Hay fuego y hay azufre también en ese lugar. Luego dice la palabra del Señor, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Ahora, ¿por qué caballos? Y porque aquí no está hablando de caballos normales. ¿Sí entiende? ¿Sí entiende? No está hablando de animales normales. Pero ¿por qué menciona caballos? Bueno, es que en el cielo hay caballos también. Amén, hermanos. El Señor cabalga sobre caballos. Nosotros un día vendremos con Él, o caminaremos o cabalgaremos el espacio con Él a caballo. Esto dice la Biblia. Si usted no sabe, pues no se preocupe. Algo va a hacer el Señor, hermano, cuando seamos redimidos. Pero hay caballos. Dice que Él viene montado en un caballo blanco. ¿Verdad que sí? Cuando Jesse se levanta por la mañana, abre la puerta y ve alrededor de él el ejército de Siria, que se había unido alrededor de la ciudad con la intención de matar a Eliseo. Amén, hermanos. Y el hombre entra nuevamente al profeta y le dice: Padre mío, ¿y si nos morimos? Y el profeta se levanta y le pone la mano en la cabeza y dice: Señor, ábrele los ojos espirituales. Abre los ojos espirituales. Y dice que Dios le abrió los ojos y vio un ejército de huestes espirituales, de hombres y de gente de caballo y de carros de fuego. ¿Por qué hay carros de fuego en el cielo? Sí, también hay. Ahora, entienda, cuando estos seres se rebelaron, se los trajeron, iglesia. Se los trajeron, iglesia. Amén. ¿Se pueden materializar en ellos? Sí, se pueden materializar en ellos. ¿Cómo? ¿Cuándo? La Biblia dice, bueno, cuando Dios se llevó al profeta Elías, dice que lo que los separó fueron carros de fuego. Los separó, pero si son espíritus, ¿cómo los pudo haber separado? No tuvieron que verlos, ¿verdad que sí? Y luego un torbellino se lo llevó. Amén. Los que vio aquel personaje, aunque fueron con los ojos espirituales, fueron gente de caballo y carros de fuego. Se los trajeron, vuelvo a repetir, los demonios o los ángeles caídos cuando se rebelaron, sí se trajeron parte de ellos, con los cuales andan apareciendo hasta el día de hoy a mucha gente. De tal manera que si usted ve en algunos fragmentos que han encontrado de las civilizaciones antiguas, en países diferentes, todos coinciden, no sé si es la palabra así, con lo mismo. Dibujan a seres enormes o seres que vienen como en naves del espacio. Amén, hermanos. ¿Cómo se pusieron de acuerdo si el Facebook no existía en ese tiempo? Y decir, mira, te voy a mandar una foto para que allá en tu país, en tu cultura, tú dibujes esto en la piedra, para que más allá, ¿qué sabemos? Si hay más personas de aquí a unos 2000 años y ellos nos encuentren y que vean que nosotros como que entendíamos lo que estaba pasando. No, ellos no tenían cómo comunicarse, pero dibujaron lo mismo. Porque estos seres, desde el capítulo 6 del Génesis, la Biblia nos enseña que vienen apareciéndosele a los seres humanos hasta el día de hoy. De tal manera que aparecen naves tan veloces que las mismas naves más veloces fabricadas por el hombre no los pueden alcanzar. Y que se les desaparecen así por así sin tener rastros de ellos. Amén, iglesia. Le alabamos. Dios es bueno, ¿verdad? Entonces estábamos leyendo el verso. ¿Qué verso era, hermanos? Por favor, quiero ver el versículo. El 17. Ahora, pasemos al verso 18. Dice la Biblia: la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Así dice la Biblia. Miren qué tormento, hermano, para ese tiempo. La tercera parte, dice, de los hombres, la tercera parte de ellos morirán en el tiempo de la gran tribulación. ¿De dónde salen ellos? Dijimos, del lugar que nosotros le hemos titulado como el segundo
infierno al cual la Biblia le llama el pozo o el abismo. Amén, hermanos. Donde hay ángeles, millones de millones prisioneros en ese lugar, que se rebelaron en el tiempo, ¿verdad?, cuando tienen relaciones con las hijas de los hombres. Y aparte de ello, otra de las especulaciones que puede haber acerca de esto es que tuvieron que haber hecho una blasfemia en contra del Espíritu Santo para que directamente desde el cielo el Señor también haya encerrado a otro grupo de ellos en las profundidades de la tierra, conocido como el abismo. De tal manera que Jesucristo dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón, ni en esta vida, ni en la venidera. Y alabamos, hermano. Así es que yo considero, yo creo que como pueblo, como iglesia, nadie de nosotros quiere ir, ni siquiera conocer ninguno de estos dos lugares, por lo menos que hemos mencionado. Nos falta otro más. Amén, hermanos. Nadie, porque nuestro lugar es muy diferente que estos lugares que yo he titulado como infiernos. Amén, iglesia. Ni siquiera acompañar a estos ángeles que van a ser sacados de ese lugar y lanzados al lago de fuego, ni siquiera acompañarlos a ese lugar. Amén. Nosotros tenemos un rumbo diferente, y esto lo estuvimos viendo en el libro de Job. ¿Se acuerdan? Que dice que para los sabios, inteligentes, los que viven en temor de Dios, su rumbo es hacia arriba, ¿verdad que sí? Para alejarse de las profundidades de la tierra que hay en el Hades. Lo que dice Proverbios, que estuvimos leyendo en la palabra del Señor. ¿Verdad que sí? Job dice que la tierra está hirviendo por dentro. Proverbios dice que los justos o el camino de los sabios es hacia arriba para alejarse del Hades o del Seol de abajo, porque está en el centro de la tierra. Así es que todo aquel que vive en el temor de Dios y hace la voluntad de Dios ya sabe para dónde va. ¿Para dónde es su rumbo, hermanos? Para arriba. Para arriba y no para abajo, hermanos. Ese fuerte aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Le invito a ponerse sobre sus pies y vamos a orar. Si Dios permite, mañana seguiremos hablando del tercer lugar conocido, titulado en este momento como el tercer infierno. Gloria al Señor. Padre, le damos gracias por su amor, por su misericordia. Gracias, Dios amado, por todas las cosas que usted ha hecho. Gracias por bendecirnos de la manera que nos ha bendecido. Le damos toda la honra y toda la gloria a usted, porque usted se lo merece, Padre mío. Gracias, Dios, por su amor. Bendice a este pueblo. Padre Santo, en lo que falta de esta noche, ayúdenos a todos. Guárdenos en ese camino de regreso a casa. Cuídenos, Padre. Se lo pido en el nombre de Jesús. Sea usted ayudándonos, bendiciéndonos, fortaleciendo nuestros cuerpos.